Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido. Muy bienvenidos a todos nuestros queridos auditores que nos siguen siempre a través de la Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Esperamos que su día esté cerrando muy bien, llenos de satisfacciones y aprendizajes. Les habla Leca Vial. Hoy Edgardo no está con nosotros, pero igualmente tendremos un programa muy enriquecedor titulado Jóvenes comprometidos con el bien social de nuestro país. Así que tenemos un invitado de lujo que ya está aquí en el estudio. Pero antes queremos agradecer y saludar a nuestros auspiciadores, Farmacia Snop con su producto Melipaz, y a la revista Mundo Nuevo, que en este número trae notas muy interesantes como el poder curativo de los bosques y la irrupción de los restaurantes vegetarianos. Les recordamos también que pueden enviarnos sus preguntas a Twitter, a @conversandoposi, o seguirnos en Facebook y en nuestro sitio www.conversandoenpositivo.cl, donde tenemos mucho contenido en desarrollo humano, alimentación, tips para el bienestar, y donde están alojados todos nuestros programas por si quieren escucharlos en cualquier momento. Así que bueno, vamos a introducir a nuestro invitado. Él es Nicolás Cruz Correa, es arquitecto de la Universidad Finisterra, diplomado en Políticas Públicas y en Arquitectura Sustentable por la Universidad Católica. Cuenta con 12 años de experiencia viviendo y trabajando en poblaciones y campamentos de alta vulnerabilidad social. Es cofundador de Aconcagua Summit, fue director regional de la Fundación Techo en Valparaíso, ha sido profesor adjunto de cátedras en Liderazgo Estratégico y Arquitectura Sustentable y recibió el Premio de Emprendimiento del Banco Mundial y un reconocimiento como uno de los 100 jóvenes líderes de la revista El Sábado. Hace 5 años, desde la población Los Nogales, creó Fundación Junto al Barrio, una organización sin fines de lucro que se dedica a fortalecer la articulación, el protagonismo y la gestión de los ciudadanos en la búsqueda de sus propias soluciones al problema de la exclusión y la segregación en Chile. Y si esto fuera poco, también es fundador de Base Pública, otra fundación que visibiliza a personas con las acciones que están cambiando el mundo, a las personas que están cambiando el mundo, y que realiza encuentros a nivel regional para fortalecer la confianza, la colaboración y la participación ciudadana. Muy bienvenido, Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es agotador escuchar eso en todo caso, ¿eh? Sí, estuvo largo, pero la verdad es que me pareció tan vasto y tan entretenido que encontré que los auditores tenían que conocer tu currículum. Sí. La verdad, eres muy joven para tener un currículum tan vasto. ¿Qué edad tienes? 36. No es tan joven tampoco. Bueno, Nicolás tiene un look que les voy a contar, que es como un pelo largo, barba, un poco de estilo Cristo. No, por favor. Y con este currículum va en camino para allá. Ni a los zapatos, nada. No, es una broma. Bueno, muy bienvenido a nuestro programa. Está también aquí Valentina con nosotros, que es una compañera de trabajo de él, aquí escuchando el programa. Hola, muy bienvenida también. Bueno, para partir, cuéntanos un poquito, Nicolás, ¿cómo nace en ti esta semilla de querer involucrarte en el tema social? Bueno, estuviste harto tiempo en el Hogar de Cristo, que es como un lugar de jóvenes líderes, emprendedores en temas sociales. Pero ¿qué es lo que te estimula a dedicarte de lleno a este trabajo en las poblaciones? Mira, yo creo que es un poco la conjunción o el encuentro de dos preguntas fundamentales en mi vida que me digamos que las atesoré de manera muy potente. Una es como la pregunta por
por el amor, ¿no? En el fondo es preguntarme o preguntarnos constantemente la pregunta, bueno, ¿sabes qué? ¿Cómo se ama? ¿No? Y esto surgido de las experiencias con los demás, con pololas, con las personas, digamos esta pregunta constante que nos hace reflexionar sobre eso, y que probablemente es una pregunta que poco nos hacemos, ¿no? En la cotidianidad, pero que es tan relevante y tan importante. Y otra pregunta que fue, yo creo que muy decidora en toda esta corriente o en todo este impulso, fue la pregunta por la muerte, que es la pregunta por la vida, ¿no? Como, mira, ¿sabes qué? La única certeza que tenemos es que vamos a morir. Y entonces la pregunta fundamental es, bueno, ¿de qué se trata estar vivo? Porque uno no elige el momento de la muerte, ¿cierto? Entonces, yo creo que esas dos preguntas fueron súper fundantes y siguen siendo muy fundantes en mi vida. La pregunta por el amor, porque de alguna manera todos estamos llamados a amar y ser amados. Lo que más nos gusta es que nos quieran. Sí. Y lo que más nos gusta a nosotros también es amar a otros, también. Y eso está en el corazón humano, digamos, instalado de manera muy profunda. Y otra es, bueno, ¿de qué se trata estar vivo? Porque estamos en la vida, entonces tenemos que responder a eso. Ahora, hay muchas personas que eligen amar a sus hijos, a su pareja, a sus colaboradores, pero no entregan el amor a las personas más vulnerables. Entonces, ¿cómo es que despierta en ti esta conciencia social en el colegio, en la familia, en el hogar de Cristo? Yo creo que hay muchas personas en mi vida, organizaciones, momentos en donde que se me ha regalado amor, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con experimentar con los más vulnerables, con los más excluidos, un amor que es distinto a los demás, y que tiene que ver un poco con lo que uno recibe en esa experiencia con la marginalidad, con la vulnerabilidad, y que esconde un secreto fundamental para la propia vida, y eso es un tesoro que yo tengo, digamos, que aprendí, que recibí gratis, pero que tiene que ver con lo esencial de la vida. Yo creo que así como los escaladores, digamos, le atraen las montañas por esa experiencia mística de dar un paso tras otro y de avanzar, y de lo único que hay que preocuparse es de no morir congelado, de comer y dar un paso tras otro. Yo creo que la experiencia con los más pobres, vivir situaciones de pobreza, de alguna manera como que condicionan el corazón y te hacen observar lo más esencial, lo más genuino, y desde ahí es que brota una necesidad de construir mi vida junto a ellos, y de abordar y de preocuparme de las condiciones o de las cosas que afectan a las personas, digamos, que viven en condición de exclusión y marginación, porque además hay algo muy propio humano en esa condición también. Todos somos pobres frente a la vida, ¿no? Todos somos carentes, todos somos vulnerables, por más que nos engañemos condicionando la vida a ciertas cosas, todos estamos arrojados a la vida, y todos somos muy vulnerables. O sea, las condiciones que sujetan el confort humano, por decirlo de alguna manera, el bienestar humano, son muy precarias. Y hay tantas variables que condicionan eso. Entonces yo creo que la experiencia de la pobreza, la experiencia de trabajar en temas sociales, de alguna manera te hace como comprender lo más esencial y lo vulnerable que somos también, los unos con los otros y con la propia vida. Yo creo que eso es muy importante en mi realización personal. ¿Y tú encontraste viviendo en poblaciones, tú estuviste viviendo, así partiste, ¿no? Cuéntanos un poco cómo cómo te involucras en una población y te quedas a trabajar desde allí. Mira, esto, como te decía, partió de una fuerte experiencia de desamor, así como, y en la búsqueda de encontrar, digamos, espacios de amor, de entrega, de servicio, ¿no? Y ahí fue cuando me involucré a las experiencias de voluntariado de distinto tipo, en la universidad, en el Hogar de Cristo, y fui conociendo también desde ahí la experiencia de la gratuidad, del servicio, del encuentro con los demás. Y en un momento muy relevante en mi vida, de muchas experiencias con amigos, surge esta pregunta por la muerte a partir de una experiencia concreta de servicio en la sala de enfermos terminales del Hogar de Cristo. Y ahí surge, digamos, la pregunta por la muerte, decir, bueno, ¿sabéis qué? Tenemos una oportunidad, la vida está para vivírsela
no para que pase mientras planeamos qué hacer con ella. Y surge este llamado radical de dejar mi entorno social, de dejar mis comodidades o mi burbuja o mi bienestar personal para ir al encuentro de una realidad distinta que yo entendía que se vivía con los más pobres o en los lugares de mayor pobreza, porque ellos son una riqueza gigantesca que ordenó mi vida en muchos aspectos, que hizo abordar lo esencial y que de ahí, por lo menos para mí, fue un regalo de sentido para mi vida. Y en ese sentido tú planteas algo así como que la palabra pobreza está mal utilizada porque hay una riqueza tremenda. ¿Qué riqueza hay en las situaciones de vulnerabilidad económica que no existe en las situaciones de bonanza económica? Sí, yo creo que como con la muerte, yo creo que esta sociedad posmoderna le tiene terror a la pobreza y a la muerte. Terror. Y en esas dos dimensiones se encuentra lo más genuino de nosotros mismos. Y tiene que ver con experimentar la vulnerabilidad humana. O sea, lo que conversamos hace un rato atrás. Mira, hoy día los cementerios la muerte lo hemos escondido en cementerios de parque, ¿no? Que son preciosos y un lugar de retiro maravilloso. Pero hay una dimensión que intentamos no ver, que es la dimensión de que vamos a morir, ¿cierto? Y que la vida hay que encontrarle sentido, porque si no podemos vivir una vida sin sentido. Entonces, y llena de superficialidades, de acciones que no comprometen el encuentro genuino con los demás. Porque la condición más vulnerable de la vida humana es la soledad. O sea, entonces yo creo que ahí hay una posibilidad que el encuentro con los demás nos regala, que es maravillosa. Y de ahí surge, digamos... Y que llena el vacío, vacío de esta soledad, vacío, ¿no? porque al final lo que necesitamos y queremos todos es sentirnos amados y poder amar a los demás y a mí personalmente me gusta que me quieran, y yo intento todos los días de amar mejor, con todas las dificultades que eso tiene, con todos los fracasos que eso tiene, porque muchas veces nos equivocamos en ese... Pero ser como... estar comprometido con esa lucha, estar comprometido con mejorar, con mejorar la experiencia, la vida de los otros y la propia vida, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una dimensión gigantesca que es un paraíso de posibilidades, es una vasta territorio para descubrirse, para encontrarse con la naturaleza, para encontrarse con los hijos, encontrarse con los amigos, con los compañeros de trabajo, con los demás, y no tener miedo a ese encuentro, que es lo que nos aísla de nuestra condición humana. Porque la soledad al final la soledad al final está instalada en el miedo al encuentro con los demás, a no sentirme amado, ¿no? A ese encuentro con los demás. Entonces, y ahí surge todo, y de ahí brota todo lo espiritual. Una espiritualidad que radica en el otro. En la relación. En relación con los demás. Sí. Y no necesariamente, y sí es importante la introspección para poder, pero esa introspección que me permite ser mejor con los otros, ser mejor en el encuentro con los demás. No para aislarme y abstraerme del mundo, sino precisamente para sanar mi condición de hermano respecto del otro, ¿no? Entonces, yo creo que son cosas que nos tenemos que preguntar, son cosas que tenemos que abordar. Yo agradezco este espacio porque yo en la radio no había hablado de estas cosas, pero yo creo que yo invito a la gente, a las personas que nos están escuchando a vivir esa dimensión, a explorarla y sin temor, porque efectivamente nos vamos a equivocar en esa experiencia. Esa es nuestra fragilidad. Pero la pregunta es, ¿nos quedamos en esa fragilidad? ¿Nos instalamos en esa fragilidad? ¿O seguimos persistiendo en esta condición humana que nos invita a ser con otros? Bueno, estamos en Conversando en Positivo, en la Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, con Nicolás Cruz, hablando sobre jóvenes comprometidos con los proyectos sociales de Chile. Nicolás, cuéntame, tú que has estado metido allí, ¿cuál es la situación de la pobreza en Chile? O sea, parece que hemos avanzado mucho en los 25 años, que hemos alcanzado, que hemos erradicado mucho la pobreza, pero ¿cuál es la realidad hoy y qué es lo que hoy se llama pobreza? ¿Cuál es nuestra realidad? O sea, para mí la pobreza es
nada más ni nada menos que la indiferencia humana frente a los dolores de los demás. Esa es la pobreza más profunda. Y esa pobreza profunda, en el fondo en las poblaciones o en los lugares que llamamos de pobreza, encontré una riqueza que se trata de eso. Que se trata de personas que con menos están más disponibles para los otros, ¿no? Y que generan redes de confianza, redes de colaboración, redes de ayuda, entre ellos que son admirables. Y yo viviendo, en el fondo viniendo del barrio alto, digamos, entendí que en el lugar donde yo vivía, que se llamaba un lugar rico, había gigantescas pobrezas horribles que tienen que ver con el relacionamiento de unos con otros, con vivir aisladamente, con no conocer al vecino, no abrirse a conversar, a conocer, ¿cierto? Entonces también ahí la pobreza de alguna manera, o estos lugares que llamamos de pobreza, también son una invitación a la humanidad a colaborarse unos con otros porque nos necesitamos. Entonces ahí hay una dimensión gigantesca que tiene que ver con que y volvemos al mismo tema que estamos conversando ahí, con que la situación de sentirse excluido y vulnerable te invita a colaborar y a hacer con otros. Si yo creo que me las puedo todas sola, estoy frito. Entonces, si tú me decís, ¿cómo avanzamos en pobreza? Yo creo que podemos sacar a personas de situaciones de escasez material. Pero no necesariamente vamos a construir una sociedad... Eso está mejor dicho. Pero no necesariamente vamos a construir una sociedad de riqueza o una sociedad de bienestar, ¿no? O una sociedad que se trate del nosotros, que se pregunte que se haga la pregunta de qué se trata estar juntos o de vivir juntos, ¿no? Porque podemos ser un grupo gigantesco de personas que comparten un territorio, pero no tenemos idea de lo que significa vivir juntos. Claro, donde la relación está en el centro, en el fondo. Donde la relación porque de eso se trata ser país, de eso se trata ser nación, de eso se trata ser patria, de encontrar una cofradía, una hermandad de personas que sueña y que anhela el bienestar social para sus hijos y para los que vendrán. Sin esa condición no hay patria, no hay país, somos un grupo de personas viviendo en un territorio, y yo creo que esa es la crisis que estamos viviendo hoy día como sociedad. ¿Tú consideras que Chile es un país muy segregado con respecto a nuestros vecinos, por ejemplo? Somos un país que tiene que crecer que tiene que crecer mucho en temas de encuentro social. Nuestro relacionamiento no está legitimizado. Hay un clasismo horroroso entre nosotros, hay una segregación horrorosa entre nosotros, hay una exclusión sistemática que pasa por el lenguaje, que pasa por cómo nos saludamos, porque quién es quién en sociedad, quiénes merecen, digamos, estar en la cárcel y quiénes no, quiénes son sujetos de admiración y quiénes no son sujetos de admiración. Y para mí lo que significa valor y lo que significa precio. ¿Y cuál es el origen de esto? ¿Tú crees que es una inseguridad propia de nosotros, de los chilenos? ¿Cuál es ¿por qué somos un país somos tímidos? Yo creo que nosotros estamos insertos en una historia de exclusión y marginación. Cuando el incipiente Estado de Chile, por ejemplo, margina y no reconoce a las comunidades o a los pueblos originarios, partimos mal. Partimos no reconociendo sus límites, su condición de pueblo. Y nuestros orígenes. Entonces, comenzamos a construir una sociedad muy altanera, muy segregadora, ¿no? Y muy arribista, en el sentido de, mira, yo aunque soy parte de este pueblo, no me reconozco como tal. Y construyo un nuevo Estado, un nuevo país que se llama Chile, sin el reconocimiento de los otros. Y desde ahí echámosle para adelante y hemos construido una sociedad que ha tenido momentos mejores y momentos peores, pero que está como muy disociada de lo que realmente de una identidad originaria, de lo que somos. Sí. Y ayer, digamos, entonces hay un no reconocimiento, ¿no? Y asimismo hay un no reconocimiento, por ejemplo, de nuestro territorio, digamos, con un mar. Yo creo que el pueblo de Chile le ha dado la espalda al mar. Es una cosa increíble. Lo que pasa es que es un mar que no es como el Mediterráneo, es un mar un poquito más difícil de domar, digamos. Pero por lo mismo, del fondo debería ser desafiante esa frontera, ¿no? Sí. Así como la cordillera, debería ser desafiante esa frontera. O sea, esta condición de isla, no, debería ser para nosotros una condición de comunidad, porque nos tenemos a nosotros, pero de desafiarnos a conquistar
un mundo que está afuera y que estamos, digamos, en el fondo el preso, lo único que quiere es salir de esa, digamos, de esa cárcel, ¿no? Claro. Esta condición geográfica también debería ser en un ámbito a globalizarnos de un modo diferente, de un modo más comunitario. Mira, yo creo que hay muchas cosas como del no reconocimiento del territorio, del no reconocimiento de nuestra identidad, del no reconocimiento de los pueblos originarios, y del no reconocimiento de la dignidad de las personas. Hoy día, por ejemplo, vivimos una sociedad que le da la espalda a la pobreza. Hoy día los más excluidos no están en la agenda noticiosa, no están en ninguna parte, ¿cierto? Entonces, y si nos consideráramos en verdad una sociedad, hermanos, nosotros hoy día proclamaríamos que es ilegal la pobreza, porque en sociedad no podemos aguantar que hayan no podríamos tolerar que hayan personas viviendo en esa condición, pero como que preferimos no verlo, ¿no? Y así hemos preferido ver muchas cosas en Chile, no ver muchas cosas en Chile, ¿no? Bueno, estamos con Nicolás Cruz en Conversando en Positivo, en la Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Vamos a hacer un pequeñito mensaje de NOP y de su producto Melipaz. Exagera tus alegrías como lo haces con tus penas para que el estrés y los problemas pierdan importancia. Y el estrés déjaselo a Melipaz, el tranquilizante natural que alivia los síntomas del estrés, como el colon irritable o la tensión diaria. Se encuentra en farmacias NOP y en las principales farmacias del país. Bueno, vamos a entrar un poquito a lo que haces en tus fundaciones, Nicolás, que es muy interesante. ¿Cuál es la misión de la Fundación Junto al Barrio? ¿Y cuál es la forma en la que hacen las cosas? ¿Por qué es distinto el trabajo que hacen desde ahí? Mira, yo creo que Junto al Barrio y Base Pública tienen el mismo motor, que es todo lo que estamos conversando ahora. ¿Cómo hacemos que las personas sean protagonistas de la historia, de su propia vida, y que en ese protagonismo no olviden que estamos llamados a ser con los demás de una manera distinta, o de una manera más humana? Entonces, lo que hacemos Junto al Barrio, por ejemplo, es insertar profesionales en poblaciones de alta vulnerabilidad social, para que desde esa relación ellos levanten proyectos de inversión social en el territorio. ¿A qué me refiero con proyectos de inversión social? Que levanten desde los dirigentes, desde los vecinos, posibilidades para que otros logren ayudar a la población. En el fondo, y desde ahí fortalecemos el tejido social, fortalecemos el liderazgo de los dirigentes y construimos espacios públicos de calidad y sedes comunitarias para las poblaciones más vulnerables, de una manera de seguir fortaleciendo su identidad comunitaria, ¿no? Ahora, en términos simples, esto es, por ejemplo, si la municipalidad tiene un diseño de cambiar una plaza, al revés. ¿Cómo lo hacen ustedes? Así, un ejemplo. Nosotros nos insertamos primero y nos vinculamos con la comunidad, ¿ya? Y invitamos a la comunidad a soñar. Por ejemplo, en una comunidad de vecinos, ¿no? Claro, mira, y ellos te dicen, mira, toda nuestra vida hemos tenido este basural en nuestra y nos encantaría tener una plaza para que los niños puedan jugar ahí. Perfecto. ¿De qué manera nosotros invitamos al resto de los vecinos a ser partícipes y a ser protagonistas de esta plaza que queremos construir? Y desde ahí invitamos a la municipalidad, a empresas, a organizaciones, al Estado, a colaborar con los proyectos de la población. Pero surgen de ellos. Esa es la gran diferencia, que nosotros invertimos en la pirámide. No es que unos pocos piensan qué es lo que necesita para la población, sino que la población se organiza, se articula para decirle a otros lo que ellos sueñan. Y qué necesitan, y ¿no? qué necesitan, ¿cierto? O sea, qué oportunidades existen. Entonces, desde Junto al Barrio insertamos profesionales que se vinculan a la población y levantan desde ahí proyectos de inversión social, ¿no? Y desde ahí es que hoy día trabajan cerca de 40 profesionales en la fundación, arquitectos, antropólogos, trabajadores sociales, ingenieros, que se insertan en poblaciones de alta vulnerabilidad social y levantan los sueños de la gente. Junto con ellos, ¿no? O sea, y si alguno de nuestros auditores quiere ser parte de la fundación... Bueno, hay montones de, digamos, siempre estamos buscando, digamos, ofertas laborales de gente que quiera trabajar en la fundación, gente que quiera ser voluntario en la fundación, empresas que quieran como invertir en proyectos comunitarios, ¿no?, que nacen de la gente y por tanto están legitimizados, ¿cierto?
juntoalbarrio.cl, www.juntoalbarrio.cl. Y desde esa misma lógica es que nace Base Pública, pero salimos de la condición del barrio para construir una condición societaria. O sea Base Pública es una segunda fundación que exacto, forma. Una segunda fundación que en el fondo después de estar 2 años, entre 12 y 15 años trabajando en temas de pobreza, me di cuenta que los proyectos resultan o no resultan cuando hay un montón de actores que se ponen de acuerdo y que confían en que las cosas pueden salir, en que tienen fe en que entonces de ahí surge esta cuestión. Mira, si no cambiamos la forma en que nos relacionamos unos con otros, si no apuntamos a la cultura societaria, podemos pasar toda la vida haciendo poblaciones, pero no cambiamos lo que está en la raíz, que tiene que ver con la forma en que nos relacionamos unos con otros y que se conecta con la conversación anterior. Si no llegamos a entender de que esas personas que hay en la población tienen que ver conmigo. ¿Y qué es lo que hacen en Base Pública para generar esta sensibilidad o estas redes? Sí, lo que hacemos en Base Pública es articular una red de personas y organizaciones, ¿ya? Que a través del diálogo social fortalecen la confianza y la colaboración entre los sectores sociales para apuntar a una construcción colectiva de la sociedad. O sea, lo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, es construir diálogos de interés público en distintas regiones, preguntándonos cuál es el sueño de la región. Como mesas de diálogo con distintos integrantes. Y ahí llegan gente de la empresa, gente de la sociedad civil, gente del mundo público, y desde ahí levantamos colectivamente la forma en que queremos vivir, que es un ejercicio que no se ha hecho en Chile. O sea, es un ejercicio de conversación. De Esto me recuerda a los parlamentos mapuche. Los parlamentos, bueno, ¿qué sería esos locos griegos que se juntaron a conversar, no? Exacto. Como decía Borges, nosotros estamos construyendo en Chile algo que no existía, que es el diálogo social entre pares improbables, entre personas que no se encuentran. Porque si de algo se trata ser país, es de reunirse y buscar colectivamente la forma en que queremos vivir y de qué manera somos una sociedad sostenible en el tiempo, ¿no? Por supuesto. Sin eso no hay país. Bueno, vamos a un corte, no se vayan, que seguimos conversando con Nicolás Cruz sobre los jóvenes comprometidos con los proyectos sociales de nuestro país. Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, Edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Chicos, mañana a las 9 reunión de planificación. Expones tú, Matías. Pero me siento pésimo. Con suerte respiro y tengo que hablar. Pero Mati, ¿no conoces Flucoxinum de Nob? No, ¿qué es eso? Alivia los síntomas del resfrío, te sentirás mucho mejor y dejarás de sonarte a cada rato. Combate y alivia los síntomas de la gripe y la influenza con Flucoxinum de Nob, el medicamento homeopático. Cámbiate a lo natural. Encuéntralo en todas las farmacias del país. Hotel MH, una gran cadena en las principales ciudades del mundo. Hotel MH, presente en Sudamérica, Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. Hotel MH, Ciudad de Santiago, Conde del 40, Providencia. Hotel MH, cuestión de detalle. Bien, tengo listo mi proyecto empresarial. Ah, sí, a ver, el plan de negocio. Listo. Productos. Listo. Nombre de fantasía. Listo. Y el registro de dominio en internet. Ah, ¿la página web? No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet. Parece que eso no está listo. A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl. Comenta, opina, infórmate, comparte, analiza la actualidad en diario.uchile.cl.
Ya estamos de vuelta en Conversando en Positivo en la Radio Universidad de Chile 102.5 FM con Nicolás Cruz, hablando con este joven comprometido con proyectos sociales, muy, muy entusiasta. Nicolás, dime, ¿cuál es la clave para transformar a las personas de víctima en protagonista? Uf, qué difícil. O sea, ¿cómo se empodera a un ciudadano o a una comunidad? ¿Qué cosas son importantes? Estoy pensando, y no me fue tan difícil, la verdad, no era una pregunta, una respuesta medio irresponsable. Yo creo que tiene que ver con la dignidad, con el sentirse amado. O sea, cuando alguien se siente acogido, amado, respetado, querido, asume el protagonismo que eso requiere, ¿no? O sea, claro, es como una responsabilidad, es, ¿no? una responsabilidad con los demás. Yo creo que por eso digamos, hay que cuidar la dignidad humana. O sea, el respeto, el tema de la infancia es una opción tan importante en ese sentido. Yo si fuese presidente de Chile apostaría todo a transformar la infancia, o sea, a trabajar por los niños del país. ¿Qué cosas tenemos que transmitirle a nuestros hijos? Las cosas más importantes. ¿Cómo transmitimos dignidad? Si tuvieras que pensarlo. Invitándolos a ser valientes, a que se atrevan. Yo creo que, y acogiéndolos cuando fracasan o cuando se equivocan. Yo creo que en el fondo, yo creo que hay que, bueno, con un amigo conversábamos hace un tiempo, decíamos, él me decía, yo creo que lo único importante que importa en la educación, lo dijo, en las cosas más importantes es educarlos para ser valientes. Y yo le agregué, y con capacidad de amar, ¿no? O sea, en el fondo, yo creo que... O sea, tirarte a la piscina y abrir el corazón para ser sí, vulnerable, porque cuesta, ¿no? Es que eso, bueno, que a eso estamos atados, pues, de eso estamos hechos, esa es nuestra arcilla. Entonces, como decía, hay que amar la arcilla que está en tus manos. Entonces, hay que amar la arcilla de lo que estamos hechos. Entonces, y esa arcilla es fragilidad, pues, entonces, si no amamos eso de lo que estamos hechos, que es dones, ¿no? Virtudes, pero también es fragilidad. Es muy difícil que asumamos el protagonismo, ¿no? Entonces yo creo que educar, que la responsabilidad que un país, que una sociedad debe tener con sus niños en esa etapa tan maravillosa que es donde uno forma y uno entrega, digamos, donde ellos pueden observar con inocencia de qué estamos hechos, y entregar y poder como permear ahí libertad, valentía y amor. Pucha, yo creo que ahí, si trabajamos con ello en 30 años, este país va a ser distinto. Entonces, y ahí es donde no veo que pasen muchas cosas tampoco, ¿no? Oye, Nicolás, y bueno, tú tienes una formación religiosa bastante importante, eres ignaciano, y quiero saber, ¿qué entiendes tú por ser cristiano hoy? Quizás primero entender qué significa ser ignaciano. También. No, mira, yo creo que hay una frase de bueno, San Ignacio es un santo cristiano, cierto, católico, que fundó la Compañía de Jesús, que son los jesuitas, ¿no? Exacto. Y él tiene una frase muy bonita que tiene que ver con salvaguardar la proposición del prójimo, ¿no? Como cuidar lo que el prójimo me tiene que decir acerca de mí mismo. Es como... Y eso es lo que más cuesta, y por lo menos a mí, incluso predicando sobre esto, es lo que más me cuesta. Como entender y poder como codificar lo que el otro me tiene que decir, ¿no? Entonces... estamos muy ensimismados, nos cuesta leer los mensajes que nos están trayendo los otros, ¿no? Y por miedo nos ponemos una coraza y no queremos escuchar y actuamos y somos soberbios y todo eso, ¿no? Entonces... Y claro, y bueno, claramente para mí la experiencia de Cristo es fundante en todo lo que yo hago, ¿no? Que en el fondo que tiene que ver con entregar la vida al servicio de los demás, pues, o sea, al servicio de la dignidad y del humano. Y eso es un acto de confianza brutal, ¿no? En el fondo, y para la experiencia del cristiano es que la muerte no tiene la última palabra, ¿no? O sea que tiene un sentido. Que tiene un sentido. Y por eso vuelvo al tema de la muerte y el tema del amor, ¿no? Entonces, claro, desde ahí surge
o nace o brota toda mi experiencia, digamos, con toda mi fragilidad y mis equivocaciones. Pero y efectivamente lo que Cristo personalmente me invita es a arriesgarme y a entregarme a los demás y a hacer propia esa experiencia, no observarla desde el balcón, sino que vivirla. Claro. Hay dos conceptos cristianos que son la caridad y la justicia. Cuando tú mencionas estos dos conceptos, ¿a qué te refieres? ¿O cómo definirías estos dos términos? A veces se malentiende la palabra caridad, ¿no? Sí, bueno, el Padre Hurtado decía, no es por caridad lo que es dar por justicia. ¿Cachai? Y creo que responde la pregunta inmediatamente, ¿no? ¿Cómo ponemos el foco en la justicia y de la justicia brota la caridad humana, ¿no? Que es como la virtud. O sea, la caridad no tiene que ver con una mirada despectiva, tiene que ver con una mirada de horizontalidad. Exactamente, sí, pues, de ir al encuentro con el otro y, claro. Y vulnerable y genuino, esto es lo que yo puedo entregar, ¿no? Pero no reemplacemos ese encuentro, qué sé yo, con la condición de con la condición de justicia, en el sentido de que el otro también pueda hacer con su vida lo que tú puedes hacer con la tuya. ¿No? Entonces esa condición de justicia, de dignidad, que reconoce al otro como un igual en derechos, en obligaciones, eso, digamos, no lo podemos reemplazar por simplemente un encuentro entre los dos. Digamos, ese encuentro de los dos tiene que fundar una justicia y tiene que luchar porque el otro tenga los mismos privilegios y las mismas oportunidades que tú tienes, ¿no? Y tiene que haber una cotidianeidad, porque resulta que hay países en donde las casas de los ricos con las casas de los pobres están mezcladas, pero aquí resulta que vivimos mucho en guetos, ¿no es cierto? Tenemos los barrios de ricos, los barrios de pobres. ¿Qué es lo que pasa cuando vivimos en estas ciudades encerradas en guetos? Que no nos miramos y no nos y no estamos y si no nos miramos no nos transformamos, y si no nos miramos no nos damos cuenta de la condición del otro, y de lo responsable que soy respecto del otro, ¿no? Entonces porque quiero volver un poco para atrás, esto de la caridad y la justicia, ¿no? Porque un paso significativo e importante ir al encuentro con los demás, ¿verdad? Pero si no nos transformamos en esa experiencia, no está muerta esa relación, ¿cierto? O sea, si no estoy dispuesto a dar de mí para construir una nueva realidad, estoy frito. Entonces, claro, no, a mí me encanta ir a trabajar a la población y qué sé yo, pero ¿estáis dispuesto a que tu hijo se eduque con el otro? Claro. ¿Pero estáis dispuesto a abrirle de tu casa al otro? ¿Pero estáis dispuesto a ganar menos por otro? Y ahí es cuando nos pesa, ¿no? Y ahí es cuando nos morimos de miedo. ¿O estás dispuesto a trabajar o a dar parte de tu tiempo o parte de tus ganancias por cuidar de la familia de tus trabajadores? ¿Estamos dispuestos a eso? ¿O tenemos miedo a eso? ¿No? Entonces nos vamos encastillando, ¿cierto? Nos vamos metiendo en nuestro castillo y observando la realidad desde la torre, y no nos transformamos desde ahí, ¿no? Entonces, cuando no nos encontramos, cuando no nos vemos, evitamos el primer paso, que ir al encuentro del otro. Y si no hay ese primer paso, es muy difícil que nos transformemos en esa experiencia, ¿no? Y hay otro elemento vinculado con eso que tiene que ver con el concepto de libertad, ¿no es cierto? Que en el momento en que nosotros nos exponemos al otro, estamos ejerciendo y experimentando libertad. Y cuando estamos encerrados en estos guetos, estamos aislados. ¿Qué es para ti la libertad? Qué pregunta más difícil. Pero para mí la libertad, el concepto último, es tener el don para hacerme responsable por los demás. Esa es como la libertad más plena, es como entregar la vida, hacerme incluso libre de mi propia voluntad. Es como, para transformarme en la experiencia del otro, es hacer que el otro sea más importante que incluso que mi propia vida. Cuando uno logra desligarse, o sea, es una condición. Tiene que ver con desligarse de la propia importancia. De la propia importancia, exactamente, ¿te fijas? De la propia importancia y en justo equilibrio con lo que también con lo que se sabe de uno también, ¿no? Como con lo que uno puede aportar en una dimensión o en un lugar. No es porque no es como, ay, no me importa que no, sino que asumir
es una condición muy delgada, ¿no? Que es asumir la propia dignidad y el protagonismo que uno tiene en la propia vida y en relación con los demás, y al mismo tiempo transformarme en esa experiencia que hace posible que el otro sea más libre. O sea, en el fondo, de alguna manera yo creo que tiene que ver con que la responsabilidad sea más importante que la libertad individual. Que hacerme cargo del otro sea más importante que en el fondo que la libertad propia, ¿no? Pero no desde la sensación de carga, de culpa y tiene que ser desde una sensación de plenitud. ¿Cuál es la importancia del goce en esta experiencia? Todo, porque si no somos esclavos de esa condición, ¿no? ¿Cierto? Entonces hay una experiencia hay una experiencia que me hace libre, ¿no? No es que yo aspiro a esa libertad, sino que hay una experiencia que me hace libre. Y yo creo que a mí, por lo menos, esa experiencia que me hace libre está profundamente ligada a la responsabilidad por el otro, ¿no? Yo creo que es lo que uno experimenta con los hijos, por ejemplo, ¿no? Que uno educa para que el otro sea libre, que uno educa para que el otro sea responsable del lugar donde vive, que uno educa para que aprenda a relacionarse con los demás, que uno educa y se posterga, ¿cierto?, para que el otro tenga vida plena. ¿Cierto? Bueno, les recuerdo, estamos en Conversando en Positivo, en la Radio Universidad de Chile, 102.5 FM con Nicolás Cruz. ¿Qué te iba a preguntar? Sí. Parece que hay mucha gente trabajando en innovación y en emprendimientos sociales, pero nadie parece tener una buena idea para solucionar el tema de la instalación de las drogas en las poblaciones. ¿Cómo percibes tú este problema y por dónde ves la solución? Porque es bastante complejo, ¿no? La droga está instalada en la sociedad y los más excluidos a veces trabajan para esa sociedad que le está pidiendo la droga. Porque muchas veces la droga es el camino para mejorar su calidad de vida. Sí. Para tener más oportunidades o para acceder a bienes de mentira, pero que para ellos está asociado como a cierto como estatus. ¿No? Entonces, cuando no hay oportunidades para el arte, para el crecimiento personal, cuando hay un ambiente que me tira para abajo, que en el fondo que no me abre posibilidades a la experiencia humana, yo hago de los bienes materiales un dios. Y eso ocurre en las poblaciones y en el barrio alto. Cuando no hay dimensión espiritual, convierto lo material en mis fines más profundos, ¿no? Y la droga es un motor, o a veces los negocios es un motor para conseguir eso, ¿no? Claro. Entonces, o sea, es indistinto en cualquier sector socioeconómico. Y en el fondo, ¿cuántas veces los negocios son la propia droga de las personas? ¿Cuántas veces los bienes materiales son la droga de las personas? ¿Cuántas veces las drogas son el medio para tener una mejor calidad de vida o para alcanzar la plenitud humana, ¿no? O sea, se asocia plenitud con bienestar socioeconómico, en el fondo. O sea, a veces la droga es el motor para mi bienestar, a veces los negocios es condición para mi, a veces, digamos, los medios materiales, los trabajólicos, ¿no? La gente que trabaja y hace de eso una droga para poder alcanzar aparentemente los bienes superiores. O hay personas que en ganar plata creen que ganando plata llegan a lo. Si no te das cuenta de tu fragilidad, si no aprendes a vivir con poco, nunca vas a entender de qué se trata la libertad y la responsabilidad y los bienes superiores de la vida. Entonces, yo creo que y el tema de la droga en las poblaciones, no pudiendo hacer negocio, no pudiendo tener bienes materiales, la droga se convierte en el motor para ese, pero es una falsedad, es una mentira, y los cabros que consumen lo saben, pero no pueden salirse de eso, ¿no? Entonces, porque están atados a esa condición. Y así vivimos, muchos de nosotros, atados a afectos desordenados, ¿cierto?, que no nos permiten alcanzar una vida más plena. Nicolás, y tú que también tienes bastante experiencia en la recuperación de barrios, ¿cuáles son las cosas que no vemos normalmente y son las primeras que debemos recuperar en nuestros barrios? Además de la relación que ya le hemos profundizado. Primero, la gente que va en el taco hoy día, cierto, rumbo a su casa, que antes de entrar a su casa, se dé un segundo para pensar que en la casa de al lado
puede haber alguien importante para mi propia vida, ¿no? Y que el relacionamiento de los que están de los que están cerca mío es importante para construir digamos un mejor lugar. Yo conozco a todas las personas que viven en mi cuadra. Tenemos un grupo de WhatsApp, nos comunicamos, nos pedimos favores, nos ayudamos, y eso me hace sentir a mí mucho más seguro, mis hijos más contento, y en el fondo y colaboramos unos con otros. Digamos, esto es lo mismo que andar por la calle solo y que andar acompañado. Si es que voy caminando solo y hay alguien que quiere violar mis derechos, quiere asaltarme, digamos, golpearme, lo va a hacer si voy solo. Si voy acompañado, si voy en comunidad, no se va a atrever, ¿cierto? Porque eso nos protege. Entonces, y esto con la vida y con todas las cosas. Cuando nosotros en Base Pública, por ejemplo, unimos a todos los sectores a dialogar para construir un sueño de región, los sueños se hacen posible porque vemos que podemos construirlo con los demás, ¿cierto? Entonces, yo creo que esa dimensión de lo colectivo, esa dimensión de lo comunitario, es algo que se nos rompió en Chile y algo que tenemos que recuperar, ¿cierto? Y que hace un año atrás existía, ¿cierto? Quizás frente a, digamos, a condiciones como la dictadura, donde necesitamos estar más juntos, donde necesitamos protegernos, pero hoy día hay un montón de cosas de las cuales necesitamos protegernos y cuidarnos. Y en ese sentido de protección, no es para sentirnos más seguros de nuestros bienes materiales, es porque desde ahí se puede construir una condición humana que es superior, ¿cierto? Una vida más plena, con mayor sentido, ¿no? Con mayor sentido. No, entonces, ¿sabes qué? Preferimos no juntarnos con los demás y ponerle cerco eléctrico, espantando a los demás, haciéndonos cada vez más solos, ¿no? Y confiando en un aparato, digamos, material, aquellas condiciones que son más humanas. Entonces es una tontera y una estupidez del porte de un buque. Y acabas de mencionar que ustedes están haciendo trabajo en las regiones, ¿no es cierto?, con comunidades. ¿Nos podrías contar cuál es el trabajo que estás haciendo en la Araucanía para reunir a los empresarios con el mundo mapuche? Mira, eso fue una experiencia un tema que increíble, porque nosotros llegamos a la Araucanía desde Base Pública queriendo construir un diálogo social, ¿no? Algo que a gritos están pidiendo las comunidades, pero un diálogo que tiene que ver con ciertas condiciones, que sea horizontal, que sea inclusivo, que promueva a las personas, que le dé dignidad a las personas ese diálogo, que no sea la mesa de negociación frente a los intereses personales de las personas, sino cómo construimos una agenda colaborativa de desarrollo en la Araucanía. Y toda la gente decía que no nos iba a resultar. ¿Y quiénes fueron a proponer esto? Nosotros. ¿Un grupo de cuántas personas? No, llegamos nosotros, somos 4 personas trabajando en Base Pública, y dijimos, ¿por qué no nos juntamos? ¿Sí? ¿Por qué no impulsamos un diálogo en la Araucanía? Genial. Dicho y hecho. Gremio de empresarios, la multigremial de empresarios, José Villagrán y el gremio de los transportistas que trajo los camiones hasta acá. Sí. Fundaciones del el Fondo del Mundo Mapuche, pueblos originarios, loncos, machis, gente de la intendencia, diputados, senadores, se juntaron a dialogar durante un día sobre qué oportunidades se nos abren cuando entendemos que la colaboración es el motor del desarrollo, ¿cierto? ¿Y qué pasó no ahí? Salió el conflicto de la Araucanía, no salió. ¿No apareció? No apareció. En la conversación. No apareció. ¿Qué apareció? Los problemas que sostienen ese conflicto. Okay. La multiculturalidad, ¿cierto? La necesidad de construir una cultura multicultural, la pobreza, ¿cierto? La participación ciudadana, el medio ambiente, la segregación. Entonces, no, pero pareciera que la solución son más carabineros, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué siempre sobre la tormenta, ¿cierto? ¿Por qué no profundizamos en el mar y descubrimos qué condiciones sostienen nuestros conflictos sociales, medioambientales y culturales? ¿Y cuál fue el resultado de esta jornada? Y la gente se dio cuenta, ¿sabéis qué? Parece que estamos de acuerdo. ¿Sabes que parece que estamos de acuerdo, que las diferencias que tenemos no son tantas? Porque todos estamos sobre el mismo diagnóstico. Pero el problema es que entran a chocar los intereses, entonces abordemos esos intereses desde agendas más colaborativas, construyendo de a poco capital social, confianza y colaboración para abordar los temas más complejos. Entonces, primero unámonos desde lo que estamos de acuerdo, y después vayamos abordando aquellas cosas en las cuales no estamos de acuerdo. No, pero parece que el Estado de Chile decidió meter carabineros,
no hacerse cargo, no profundizar sobre el diálogo. ¿Y estos diálogos van a continuar? Nosotros estamos haciendo diálogos a lo largo de Chile. Partimos en Valparaíso, Copiapó, Iquique, la Araucanía, y ahora vamos a Aysén. Estamos en Aysén, hay una experiencia notable. Su condición de aislamiento ha hecho que existan múltiples conversaciones respecto al modo en que ellos se quieren desarrollar, al modo en que ellos quieren vivir, y estamos desarrollando este encuentro para la primera semana de enero, donde ya estamos en conversaciones. Tuvimos conversaciones con el intendente, con dirigentes, con el gobernador, con senadores. La próxima semana estamos con los diputados, con gente de la sociedad civil, con las fundaciones de Aysén, y vamos a congregarnos a pensar cómo salimos del paradigma individual, desde que está sujetado en los intereses particulares, a pensarnos en sociedad, pensarnos en vivir juntos, y cómo construimos entonces una agenda colaborativa que nos permita avanzar en los temas que tenemos pendientes. Perfecto. O sea, si en Chile, yo creo que el cambio más profundo que podemos hacer en este país es pasar de una conciencia individualista a una conciencia colaborativa, y en donde los bienes públicos puedan ir transformándose desde esta experiencia, y la única herramienta que tenemos societariamente para hacer eso es el diálogo y el encuentro social, no hay otro. Perfecto. Bueno, nos van quedando 2 minutos solamente de programa, así que respira profundo, Nicolás, y piensa en un mensaje final para nuestros auditores. A mí me gustaría que estuviera en relación a la confianza. ¿Cómo generar confianza? O lo que tú quieras, pero... Sí, mira, la confianza es un regalo que se da en el encuentro, cuando nosotros nos atrevemos a encontrarnos con los demás. Y en esa experiencia hay una posibilidad de transformación social y humana muy profunda. Nosotros desde Base Pública queremos construir esta confianza desde el diálogo, desde esa inteligencia que nosotros tenemos, y esa capacidad de encontrarnos con los demás. El cambio cultural más profundo que puede tener este país tiene que ver con eso, con transformar la forma en que nos relacionamos unos con otros, y que tan dispuestos estamos en esa experiencia a transformar nuestra vida y los de los demás. Yo hago una invitación a todas las personas a que se metan a basepublica.com, a ayudarnos a construir más espacios de diálogo, porque en Chile hemos dialogado poco. Somos un país joven que ha dialogado poco, y la invitación es a que sientan esto como una oportunidad de transformar la vida y transformar la sociedad cada vez que nos juntamos con otros a dialogar la forma en que queremos vivir. Excelente, muchísimas gracias, Nicolás. Ha sido una conversación muy intensa, muy trascendente, y queremos despedirnos de nuestros auditores. Recuerden que el programa lo repetimos hoy día, medianoche, nuevamente, por si lo quieren volver a escuchar. Y no se olviden, el próximo miércoles estaremos nuevamente aquí en Conversando en Positivo en la Radio Universidad de Chile. Hasta la próxima, muchas gracias. Muchas gracias, Diami, ha sido un gusto conversar. Igualmente. Radio Universidad de Chile presentó Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Edgardo Fogel y Aleca Vial. Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido.